cuando mi esposa firmó los papeles del divorcio, soltó una carcajada tan arrogante que todos en la sala del tribunal se giraron para mirarla. Por fin libre de ti y de tu pobrecito, dijo, empujando los documentos sobre la mesa de caoba hacia mí. Lo que no sabía era que en unos minutos el juez revelaría algo que haría que su sonrisa de triunfo se congelara y se hiciera añicos para siempre, porque esa firma no fue su liberación, fue su sentencia. Si alguna vez alguien te traicionó y pensó que podía marcharse riendo, creyendo que había ganado, quédate. Esta historia demuestra que la justicia más satisfactoria no siempre llega con el estruendo de un trueno, sino con el susurro silencioso de un plan bien ejecutado. Dale like, suscríbete y acompáñame en este relato, porque esta vez la venganza fue escrita con tinta, paciencia y una sabiduría forjada en el dolor. Mi nombre es Mateo Herrera, tengo 42 años y durante casi una década construí mi vida sobre la creencia ingenua de que el amor era suficiente. Creí que bastaba con trabajar duro hasta que los huesos dolieran, ahorrar cada centavo y construir un hogar sólido, ladrillo a ladrillo, para dos. Pero con el tiempo, la vida, a través de la mujer que amaba, me enseñó una lección brutal. Hay personas que no buscan un hogar, buscan un castillo, no buscan amor, buscan poder. Conocí a Sofía en una conferencia de arquitectura. Yo era un constructor en ascenso, ella una joven y brillante arquitecta. Era hermosa, magnética, con esa forma de hablar apasionada que te hace sentir que estás frente a alguien destinado a la grandeza. Yo, en cambio, era un tipo común, un hombre forjado en el andamio, no en salones de clase de élite. No tenía un apellido importante ni una fortuna heredada, pero tenía algo que ella en ese momento pareció desear más que nada, una estabilidad inquebrantable, una determinación que no conocía límites. Nos casamos en menos de un año en una boda que para mí fue la culminación de todos mis sueños. Durante los primeros meses todo fue perfecto, o al menos una imitación perfecta de la felicidad. Sofía sonreía. Cocinábamos juntos en la cocina de nuestra nueva casa, me acompañaba a mis obras con un interés que yo creía genuino. Hablábamos de tener hijos, de viajar por el mundo, de fusionar su talento para el diseño con mi habilidad para construir. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, su sonrisa se convirtió en una máscara. Su interés por nuestros proyectos se transformó en un interés por mis finanzas. Empezó a interesarse más por mi empresa, por los balances, por los contratos millonarios, por las reuniones con inversionistas. Y cada vez que yo regresaba a casa, exhausto pero satisfecho por un día de trabajo honesto, su mirada ya no era de admiración. Era fría, distante, calculadora, como si estuviera evaluando cuánto valía mi cansancio en cifras. La traición no llegó como una tormenta, sino como una humedad silenciosa que lo pudre todo desde dentro. Un día, mientras buscaba un archivo en mi computador que compartíamos, encontré una ventana de correo electrónico abierta por accidente. Era de ella, dirigido a un hombre llamado Sebastián. Sebastián, un nombre que reconocí al instante, un arquitecto rival conocido por su falta de escrúpulos y su ambición desmedida. En el mensaje, Sofía escribía palabras que se grabaron en mi mente como un epitafio. Pronto todo será nuestro, mi amor. La estructura está lista. Él firmará los últimos poderes sin sospechar nada. Solo necesito un par de semanas más para asegurarme de que todos los activos principales estén vinculados a nuestra nueva sociedad. Su confianza ciega es nuestra mayor ventaja. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire se volvió espeso, irrespirable. La mujer con la que había compartido mi cama, mis sueños y mis miedos estaba conspirando para quedarse con todo lo que había construido con mi sudor y mis manos. Y lo peor era que ya había movido las piezas legales para hacerlo. No grité, no la confronté, no rompí nada, solo respiré hondo, cerré la ventana del correo y fingí no saber nada. Porque si algo me había enseñado el duro mundo de la construcción, es que la demolición más efectiva no se improvisa con dinamita. Se planea con precisión, calculando cada punto débil de la estructura. Durante las semanas siguientes me convertí en el mejor actor del mundo. Fingí ser el mismo esposo confiado y algo ingenuo de siempre. Pero mientras ella dormía, yo me levantaba en la oscuridad, revisaba contratos, seguía el rastro de las transferencias, leía cada documento legal que ella dejaba descuidadamente sobre el escritorio y descubrí la magnitud de su traición. Sofía, en complicidad con mi propio abogado, un hombre al que yo consideraba un amigo, un supuesto amigo de la familia, habían preparado un acuerdo de separación de bienes y un entramado de documentos que en caso de divorcio me dejarían prácticamente en la ruina,
transfiriendo el control de mi empresa a una nueva sociedad que ellos habían creado. Pero lo que ninguno de los dos sabía en su arrogancia era que yo ya había hecho mis propios movimientos. Meses antes de descubrir el correo, guiado por una intuición, por esa sensación de que algo no iba bien, había comenzado a proteger mi patrimonio. Aconsejado por un viejo y sabio abogado que mi padre siempre respetó, registré una nueva empresa bajo un nombre discreto, Constructora Fénix, una sociedad holding con socios de confianza en el extranjero que figuraban como los propietarios mayoritarios. Todo lo que mi esposa y mi abogado traidor creían que me pertenecía directamente, las cuentas bancarias principales, los bienes raíces, las patentes de mis métodos de construcción, había sido transferido legalmente a esa nueva estructura. Yo, Mateo Herrera, figuraba como el director general y empleado principal, pero no como el dueño. A ojos del Estado y de cualquier revisión superficial, yo no tenía casi nada a mi nombre. Entonces llegó el día que ella había estado esperando. Con una actuación digna de un Oscar, se sentó frente a mí en la sala de estar y con lágrimas falsas en los ojos me dijo que nuestro matrimonio había terminado. Usó las mismas palabras que yo había leído en su correo. Creo que es lo mejor para los dos, Mateo. Ya no somos los mismos. Necesito encontrar mi propio camino. Yo sonreí. Una sonrisa triste, pero firme. La miré a los ojos y respondí con una calma que la descolocó. Tienes razón, Sofía. Definitivamente no somos los mismos. Ella creyó haber ganado. Incluso me abrazó antes de marcharse. Un abrazo frío, el de quien se despide de un obstáculo superado. No podía imaginar que estaba abrazando el final de su propia fortuna. El día del juicio llegó. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable. Sofía llegó como una reina a su coronación, acompañada de su abogado, el mismo traidor que me sonreía con hipocresía. Su actitud era triunfante, un perfume caro que impregnaba el aire, un vestido de diseñador que gritaba victoria y esa sonrisa de superioridad que yo conocía tan bien. El juez, un hombre mayor de rostro severo, comenzó a leer los documentos. Sofía cruzó las piernas, confiada, esperando el momento de su triunfo. Y entonces se escuchó las palabras que helaron su sangre y detuvieron el tiempo. Después de la revisión fiscal correspondiente y el análisis de los activos presentados, se establece que el señor Mateo Herrera no posee bienes conyugales directos susceptibles de división. Sus ingresos corresponden a un salario como director de la empresa constructora Fénix, la cual legalmente no le pertenece. La sonrisa de Sofía se descompuso. Se derritió en una mueca de incredulidad. Eso es imposible, gritó poniéndose de pie. La empresa es suya. Yo misma gestioné los contratos. El juez la miró por encima de sus gafas con una severidad glacial. Señora Mendoza, quizás debería haber leído mejor los documentos que usted misma firmó. Pero eso no es todo. El juez tomó otro fajo de papeles. Sin embargo, durante esta investigación se ha comprobado que usted, la señora Sofía Mendoza, intentó transferir de manera ilícita y fraudulenta recursos y activos pertenecientes a una sociedad legalmente constituida por terceros, en un claro acto de conspiración. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Yo solo la observaba, sereno. Su rostro pasó de la rabia al pánico, del pánico a la más absoluta y humillante comprensión. En un instante se dio cuenta de que había pasado meses planeando el robo de un tesoro que nunca estuvo en el cofre. Y lo peor, ahora, las huellas de su intento de robo la señalaban a ella como la criminal. Días después el colapso fue total. Su abogado, mi ex amigo, fue destituido e inhabilitado por el Colegio de Abogados, enfrentando cargos por fraude procesal. Sofía perdió su trabajo en la prestigiosa firma de arquitectura, donde presumía de ser una mujer empoderada. Su reputación en el pequeño y elitista mundo de la arquitectura quedó destruida. Y yo simplemente seguí adelante. No me hizo falta gritar. No me hizo falta vengarme con violencia. La justicia, cuando se siembra con la semilla de la paciencia, florece en el más elocuente de los silencios. Sin embargo, no voy a mentir. Hubo noches en las que en la soledad de mi nuevo apartamento sentí un vacío. Porque vengarse no te devuelve el amor que perdiste. Solo cierra una herida con el fuego del orgullo, dejando una cicatriz. Meses después, Sofía me buscó.
Me citó en un café modesto, muy lejos del lujo al que estaba acostumbrada. Tenía la mirada perdida, los ojos hinchados, había perdido peso. La arrogancia había sido reemplazada por una fragilidad que nunca le había visto. Me dijo que lo había perdido todo, que no tenía dónde dormir, que su familia le había dado la espalda y que solo quería pedir perdón. No te busco por dinero, Mateo. Te juro que no, dijo, su voz era un susurro. Solo quería decirte que lo siento, que me arrepiento. La miré en silencio. Por un instante fugaz, vi a la joven arquitecta de la que me había enamorado, pero también vi todo el dolor y la destrucción que había causado. Y fue entonces cuando la verdadera historia, el giro final que ni yo mismo había previsto, salió a la luz. No lo entiendes, Mateo, continuó como si leyera mi mente. Nunca fue solo por el dinero, fue por él, por Sebastián. Y entonces me confesó la verdad completa. Sebastián no era solo un rival, había sido su profesor en la universidad, su mentor y su amante desde mucho antes de que ella y yo nos conociéramos. Su matrimonio conmigo, me confesó entre sollozos, había sido parte de un plan a largo plazo ideado por Sebastián. Él quería mi empresa, mis innovadores métodos de construcción, pero no podía comprarlos. Así que usó a Sofía, su alumna más brillante y ambiciosa, como un caballo de Troya. El plan era que ella se casara conmigo, se ganara mi confianza, aprendiera los secretos de mi negocio y en el momento oportuno me lo arrebatara todo para entregárselo a él en bandeja de plata. Pero la traición, como un veneno, rara vez se detiene en una sola víctima. Y lo peor de todo, Mateo, susurró, es que él también me traicionó a mí. Mientras yo ejecutaba nuestro plan, él ya tenía otra alumna, otra mujer más joven, a la que le prometía el mismo futuro que me prometió a mí. La noche antes del juicio lo descubrí. Me di cuenta de que yo era solo una herramienta desechable, que después de destruirte a ti, él me iba a destruir a mí. En ese momento la miré y ya no vi a una traidora. Vi a una mujer rota, una víctima de su propia ambición y de la manipulación de un hombre aún más monstruoso. Saqué un billete de mi bolsillo, uno grande, y lo dejé sobre la mesa. No me debes nada, Sofía. Nuestro pasado está muerto, le dije. Pero a partir de hoy, deja de buscar hombres que te salven. Busca a Dios porque solo Él puede darte la paz que ni tú ni yo hemos encontrado. Me levanté y mientras salía del café sentí algo que no había sentido en meses, una libertad total. No la libertad de la venganza, sino la libertad del entendimiento. Cuando el juez golpeó el mazo, supe que no era el dinero lo que importaba, era la lección. La vida a veces te humilla solo para prepararte para algo más alto. La traición no es el final de tu historia, sino el inicio de tu despertar. Aprendí que la justicia de los hombres puede fallar, pero la de Dios, con sus caminos misteriosos, nunca se equivoca y que el perdón es la venganza más elegante y definitiva de todas. Si alguna vez te hicieron daño y pensaste en rendirte, recuerda, el tiempo de Dios siempre llega. No busques destruir, busca aprender. Jesús está regresando y solo Él puede sanar lo que el rencor nunca podrá curar. Suscríbete, deja tu like y comparte este vídeo si crees que el perdón a veces también puede ser la forma más perfecta de justicia.